creo que pertenece, es la última clase en sí que se iba a dictar el 6 de julio. Ya lo vamos a adelantar, pero entra para el examen, el examen número 7. Entonces, empezamos la teoría. El manejo del niño politraumatizado, como su nombre mismo lo dice, un paciente, sea niño, adolescente o adulto politraumatizado, pone en riesgo la vida del paciente, comprometiendo sus funciones vitales. ¿Qué significa politraumatismo? Es una situación súbita e inesperada que pone en riesgo la vida del paciente. En pediatría es muy frecuente los niños que sufren caídas, los niños politraumatizados. Entonces, estos niños, rápidamente, los niños van a tener diferentes características que van a ser protegidos de alguna manera de estos traumatismos, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son estos mecanismos que llevan a un niño a un traumatismo? Los accidentes de tránsito, las caídas de los niños que sufren, por ejemplo, alturas más del tamaño del niño mismo, los impactos a gran velocidad, los accidentes de tránsito, los impactos con gran descarga de energía. Hay que tener mucho cuidado los niños que tengan contacto con corrientes eléctricas, los impactos habitualmente cefálicos en niños y ausencia de uso del cinturón de seguridad en caso de que los niños puedan ir en la parte de atrás o adelante de un automóvil, y las caídas en bicicleta, ¿no? Muchas veces hemos visto, por ejemplo, caídas de niños del segundo o tercer piso, pero el niño queda ileso, justamente por las características que vamos a ir viendo más adelante. Estas son las condiciones especiales de un niño. Por ejemplo, tienen mayor superficie corporal. Normalmente la cabeza del niño al inicio es más grande que el cuerpo. A medida que estos van creciendo, la cabeza se hace más pequeña y el cuerpo va desarrollándose más. Entonces, como hay mayor superficie corporal, hay también mayor pérdidas insensibles en el niño. Mayor proporción de agua. El cuerpo del niño es más elástico. Es por eso que a veces niños que se caen de un segundo o un tercer piso van a salir ilesos de algún trastorno, porque justamente su cuerpo es elástico. A veces ni siquiera tienen fracturas de clavículas, pero hay un traumatismo torácico, justamente por esta característica. El tórax es más elástico, como lo voy a repetir, tiene un neumotórax, pero sin ninguna fractura de clavícula rota. La pared abdominal en los niños es más delgada, por eso estos niños rápidamente pueden hacer trastornos o traumatismos de hígado y vaso. El primer órgano que se lesiona en un traumatismo abdominal cerrado es el vaso. Segundo es el hígado, ¿no? La vejiga está en una posición intraabdominal. Los niños tienen tendencia a la hipotermia. Esto es una característica importante que se da en niños, principalmente menores de 6 meses, porque todavía no está bien regulado lo que es la termogénesis, ¿no? También puede haber temor, ansiedad al no estar los padres al costado del niño. Es por eso que el niño puede hacer inclusive taquicardia, que nos puede hacer confundir con cuadros de hipovolemia o shock, pero solamente la taquicardia puede ser por temor o ansiedad al no encontrar al lado a sus padres. Y el estado emocional en el momento que lo acompaña a este niño, ¿no? Entonces, tenemos algunas consideraciones especiales. ¿En qué casos la reanimación es inapropiada? La reanimación es una característica importante que tiene que ser de inmediato
segundos, minutos a horas. Los errores más comunes que se pueda dar al no permeabilizar y mantener una vía aérea: no reponer líquidos adecuadamente cuando el niño está en cuadros de shock, y no reconocer ni tratar adecuadamente la hipotermia. En estos errores comunes que sucede, este niño inclusive puede llegar a morir. Entonces, existen 3 periodos de mortalidad en trauma pediátrico. El primer periodo que lleva a la muerte rápidamente en un paciente politraumatizado, que representa un 40%, es en casos de que haya ruptura de grandes vasos, como es las fracturas por mediastino, las rupturas de grandes vasos a nivel mediastinal, las rupturas cardíacas, de un taponamiento cardíaco que rápidamente puede llevar a la muerte de un paciente, la lesión cerebral irreversible, lesiones de tronco o médula espinal alta. En el segundo periodo se producen ya muertes que pueden ser evitadas, que representa un 50%. ¿En qué casos estas muertes pueden ser evitadas? En caso de un hematoma subdural no diagnosticado a tiempo, un hematoma epidural, un hemo o neumotórax, la ruptura de vasos, laceraciones hepáticas, laceraciones isclénicas, o en caso de fractura de pelvis, ¿no? Y el tercer periodo que puede producir la muerte, pero ya como consecuencia de otras patologías, como es causa de una falla orgánica, producido por un cuadro séptico o producido por cualquier evento de cuadros de shock, y las complicaciones postoperatorias, siempre en caso lo tuviesen, ¿no?, que se producen semanas después y se da en un 10% de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el manejo principal en un paciente con cuadro de traumatismo? Lo primero que tenemos que hacer es la protección de órganos. ¿Cómo protegemos los órganos? El primer órgano comprometido es la respiración. ¿Cómo protegemos estos órganos? A través de la administración de oxígeno, adecuada oxigenación, y el otro es el evento hipovolémico que pueda suceder, entonces con manejos de fluidoterapia. La identificación de lesiones potencialmente mortales. Tomamos decisiones inmediatas frente a un paciente con traumatismo. Puede ser este paciente que puede ingresar de inmediato a sala de operaciones, puede entrar a una unidad de cuidados intensivos, o puede ser el manejo médico nada más y observarlo en emergencia durante 24 horas, o tal vez es un niño que quedó ileso y le damos de alta después de su observación. Y manejamos el dolor dependiendo la lesión. Entonces, la evaluación primaria de este paciente con trauma en caso del paciente politraumatizado es el ABC. En reanimación quizás han hecho el BAC. Aquí vamos a ver el ABC que está dado por el ATLS, que es la supervivencia de pacientes con politraumatismos. Los primeros 60 segundos son primordiales para salvar la vida del paciente. Así que todos nosotros estamos en la capacidad, si tenemos un paciente con politraumatismo fuera de un hospital, estamos en la capacidad de atenderlo y reanimarlo de inmediato, ¿no?, hasta llevarlo a un hospital. Los primeros 20 a 30 minutos determinan ya el grado de morbilidad y las secuelas que pueden tener este paciente. Entonces, ¿qué significa el ABC? Vía aérea, ventilación y circulación. Primero, mantenemos la vía aérea con protección de la columna central. Por ejemplo,
Si llega un niño llorando a la emergencia, cargado el padre en brazos, quiere decir que esta vía aérea está permeable. Si llega un niño con cianosis sin llanto, significa que la vía aérea no está permeable y tenemos que mantener la vía aérea o permeabilizar la vía aérea. Entonces empezamos a buscar cuerpos extraños en vía aérea, si hay fracturas maxilofaciales o fracturas mandibulares, si hay ruptura de laringe o tráquea, si hay lesión de columna cervical. En niños es más frecuente que se fracturen la columna cervical o por la falta de protección, porque es frecuente como el niño no pesa al caerse de un segundo o tercer piso, al tener un traumatismo, ¿qué hace el papá? Va a correr, lo va a cargar y lo va a llevar a la emergencia, ¿no? Es justamente porque el niño se puede cargar. Entonces, al hacer todas estas maniobras, ¿qué sucede? Que puede lacerar más o traumatizar más la columna cervical. Hay ciertas características respiratorias en un niño, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la lengua es más grande y es por eso que más fácilmente puede obstruir la vía aérea en los niños. La glotis se va a encontrar en posición elevada, a veces es un poco más complicado para la intubación endotraqueal. Las cuerdas vocales son oblicuas y el anillo cricoides es más estrecho, produciendo así rápidamente una estenosis a nivel de este anillo cricoides. El diámetro transverso de la vía aérea es más estrecha, que rápidamente puede estenosarse también por algunos edemas que pueden presentarse. La longitud de la vía aérea en relación a la superficie corporal es mayor en el niño. El cartílago y las estructuras de sostén de tráquea y bronquios es mayor y poco desarrollado. Es por eso que podemos producir inclusive traumatismos, rupturas y llevar finalmente a un neumotórax en caso de intubaciones. Y los alvéolos van a diferir en forma, número y vías colaterales. Como complicaciones a estas características podemos producir, en vez de ayudar nosotros, neumotórax y atelectasis. Entonces, ¿qué hacemos una vez permeabilizado la vía aérea? Ya tenemos la vía permeable, sea con intubación endotraqueal o sin intubación endotraqueal. Administramos oxígeno suplementario, sea por cánula binasal o mascarilla facial. Esto siempre y cuando el niño está respirando. Si el niño no respira y necesitamos intubar para mantener lo que es ventilación y perfusión adecuada o un intercambio gaseoso adecuado, o si no, podemos hacer de inmediato la vía aérea quirúrgica, que es una cricotiroidectomía, ¿no? Para permeabilizar esta vía aérea. ¿En qué casos indicamos la intubación endotraqueal? Cuando el niño entra en paro cardiorrespiratorio, el niño primero hace paro respiratorio y posteriormente hace paro cardíaco. Es muy diferente a un adulto. Por ejemplo, un adulto primero hace paro cardíaco, ¿no? Siempre en el niño la primera causa es paro respiratorio y posterior paro cardíaco. Si hay imposibilidad de mantener la vía aérea permeable, tiene inestabilidad respiratoria, sea por cualquier causa, niños con traumatismo encefalocraniano importante que requieran ventilación o mantener su intercambio gaseoso, y niños que sufren hipovolemias importantes, ¿no? Y que requieran tratamiento quirúrgico. Entonces ahí vemos una gráfica de intubación endotraqueal. Observamos que la tráquea y la laringe del niño está más adelante y hacia arriba. Entonces, para esto el médico que va a intubar tiene que tener práctica. Observamos ahí
la glotis y la epiglotis, una vez que observas, nunca se intuba a ciegas, una vez que observas recién la epiglotis es la que te va a decir así, es como una orejuela o como una lengüeta, y recién intubas a tu paciente o empiezas a colocar el tubo. Porque si no tienes práctica o experiencia en intubar, puedes edematizar toda la vía de la glotis y producir mayor edema y producir complicaciones en el mundo, ¿no? Esa es la posición para intubar. Y el segundo objetivo, una vez permeabilizado la vía aérea, es la respiración. El objetivo principal en esta etapa para valorar si el paciente es capaz de respirar por sí solo o necesita un apoyo ventilatorio. Simultáneamente, al observar si el paciente está respirando o no, desnudamos al paciente para ver lesiones, para ver si hay compromiso a nivel torácico. Evaluamos rápidamente al paciente, por ejemplo, si tenemos un neumotórax, encontraremos matidez. Si tenemos un neumotórax, encontraremos un tórax amplio con timpanismo, y rápidamente evaluamos. Y si hay también traumatismos abiertos a nivel de tórax. Si hay un neumotórax, atención, rápidamente procederemos a hacer una toracostomía. Si hay hemotórax, también haremos toracostomía con drenaje torácico para extraer sangre de pulmón. Si hay taponamiento cardíaco, rápidamente haremos una pericardiocentesis. Y si hay un neumotórax abierto, trataremos de cerrar este neumotórax para que no siga habiendo fuga de aire. Ahí vemos, por ejemplo, las lesiones. Un neumotórax masivo, un hemotórax masivo. Inmediatamente colocaremos tubos de drenaje, tanto en hemotórax y en neumotórax. Ahí, por ejemplo, se puede apreciar un desplazamiento mediastinal por un hemotórax adverso. Y el siguiente objetivo es mejorar o controlar lo que es el sangrado. Todo paciente politraumatizado debe considerarse un cuadro de shock. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas sanguíneas, pérdida de líquido, va a llevar rápidamente a una hipovolemia, a un taponamiento cardíaco, una neumotórax de tensión o shock isquémico. Normalmente, el niño, ¿cuál es su volumen sanguíneo en el niño? Porque no es igual que un adulto, ¿cierto? El 8% de suero por kilo. Se menciona que es 8 hasta 10% de suero, pero en volumen es un aproximado de 80 cc por kilo de toda su superficie corporal. Entonces, si tenemos un niño de 7 kilos, ¿cuánto de volumen tendrá aproximadamente? Volumen sanguíneo, hablando. Si les digo 80 cc por kilo de toda la superficie corporal, multiplican por el peso, ¿no? Eso es más o menos el aproximado de volumen sanguíneo que tiene un niño, dependiendo del peso. Entonces, rápidamente un niño con una pérdida de 15, mayor a 15%, 20%, se va a descompensar y va a entrar en cuadro de shock. Ahí está, vemos por ejemplo las pérdidas sanguíneas. Este es un cuadro donde menos de 25% el niño va a estar ya confuso, irritable, con una piel fría, sudorosa, pálida, hipotérmico, taquicardia, y la diuresis ya se va a encontrar disminuida. Y a medida que hay mayor pérdida, el niño ya va a entrar en cuadros de shock con coma y anulo, ¿no? Ya va a haber mayor compromiso de órganos y llegando inclusive a una falla multiorgánica. Pasamos
a evaluar también el déficit neurológico. Que esto no se debe evaluar de inmediato. Lo primero es mantener los órganos vitales importantes. Esto se hace de forma muy grosera porque después se hace de forma detallada con una historia clínica más ampliada, ¿no? Para evaluar el déficit neurológico en niños, este famoso ABDI, hay que ver si está alerta, si responde a estímulos verbales, si hay respuesta al dolor o si hay periodos de inconsciencia. Acá existe una escala de Glasgow modificada, ¿no? Apertura ocular, que es lo mismo que se evalúa en un adulto, si es espontáneo, a la voz, al dolor o ninguna. Respuesta motora, obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, hay flexión o extensión al dolor o ninguna, ahí está la puntuación. En niños de 0 a 6 meses vamos a evaluar el llanto, si es un llanto enérgico, si sonríe, balbucea, llanto irritable, gritos. Podemos evaluar según este puntaje. En niños de 6 meses a 1 año, igual llanto, si hay llanto irritable, si hay quejido, llanto débil o no hay respuesta, ¿no? Y así en niños de 1 año a 2 años podemos evaluar si hay palabras, si dice palabras bisílabos o monosílabos, si balbucea, llanto inapropiado, llanto irritable o débil o no hay respuesta. De 2 a 5 años evaluamos palabras o frases apropiadas, palabras o frases inapropiadas, balbuceo, llanto o si no hay respuesta. Para ver la severidad de un trauma pediátrico, hay un índice que se evalúa. Este índice va a predecir la severidad inicial del daño, si es potencialmente mortal, o es un criterio para decidir la derivación o la transferencia de este paciente a un centro de mayor complejidad. Este es el índice de trauma pediátrico. Aquí en los componentes es +2, +1 y -1. Al momento que impriman estas diapositivas, por favor corrijan ese índice, ¿ya? Es +2, +1, -1. Entonces, sí, es +2, +1, -1, para que puedan corregir. No es ese criterio +1, 0, +1. Es +2, +1, -1. Entonces, este índice de trauma torácico tiene varios componentes. Se evalúa peso, estado de las vías respiratorias, estado del sistema nervioso central, la presión sanguínea sistólica, si hay heridas abiertas o si hay fracturas. Y mediante este índice, la sumatoria de todos estos puntajes nos va a decir, nos va a predecir si es evidentemente mortal o la transferencia a un centro de mayor complejidad. La interpretación de este puntaje es, si tenemos un índice de 12, el niño está sin riesgo. Un puntaje de 8 a 11 hay un riesgo intermedio que tendremos que observar a este paciente, lo tendremos que manejar en cuidados intensivos o cuidados intermedios. Si el puntaje es menos de 8, eventual peligro de muerte en este paciente. También lo manejaremos en la unidad de cuidados intensivos. Si necesita tratamiento quirúrgico, entrará a sala de inmediato o se transfiere a centros especializados de un 3er o 4 nivel. Después de haber evaluado todos los signos primarios, el ABC, el déficit neurológico, pasamos a una evaluación secundaria. Esto es después de haber terminado con todas las evaluaciones previas y después de haber manejado lo primero que se tiene que hacer. En una evaluación secundaria en un niño con politraumatismo, evaluamos y hacemos un examen físico. Desvestimos al niño
y lo evaluamos desde cabeza hasta los pies. Pediremos radiografías de columna, pelvis, tórax, otros exámenes de ayuda diagnóstica, tomografías, ecografías, exámenes urológicos para definir conducta a seguir. Exámenes de laboratorio, pediremos hemograma, examen de orina, gasometrías, electrolitos séricos, glicemias, agas, todo lo que se requiera para evaluar a nuestro paciente. Entonces, si en nuestra segunda evaluación empezamos a evaluar órgano por órgano o sistema. Empezamos cabeza. Primero vemos a la inspección, palpación de pares craneales, si hay fracturas, heridas o lesión. Veremos si la vía aérea está permeable, si hay que fijar un tubo endotraqueal, retirar cuerpos extraños o cubrir heridas, está a nivel de cabeza. Y las pruebas complementarias que pediremos, una radiografía de cráneo o una tomografía de cráneo. A nivel del sistema nervioso central evaluaremos aquí con mayor detalle lo que es la escala de Glasgow modificado. Haremos una ampliación de historia clínica, veremos si el paciente está comatoso o convulsiona. Manejaremos en este caso ya las convulsiones y si no tenemos a neurocirugía, trasladaremos a este paciente para que sea evaluado por un neurocirujano. A nivel de cuello, observaremos si hay lesión medular, si hay desviación traqueal y colocaremos un collarín cervical, previa radiografía de columna cervical para evaluar traumatismos a nivel cervical. En tórax veremos si hay neumotórax, hemotórax, contusiones pulmonares, taponamientos y pasaremos a hacer los vendajes correspondientes. Si necesita tubos de drenaje, colocaremos tubos de drenaje y si necesita ventilación mecánica, igual intubaremos al paciente. En abdomen pediremos el examen más fiable para ver un traumatismo abdominal, es la ecografía abdominal. Veremos si hay distensión, si hay lesión hepática, si hay equimosis o extraeremos cuerpos extraños dependiendo la lesión. A nivel de pelvis pediremos una radiografía de pelvis para ver si hay fracturas y si hay fracturas inmovilizaremos a este paciente. A nivel genitourinario veremos si hay sangre a nivel uretral a través de sondaje uretral. A nivel de recto haremos un tacto rectal para ver si hay sangre a nivel de recto. En espalda veremos si hay hematomas, puntos dolorosos para inmovilizar a nuestro paciente previa radiografía de columna cervical. Y así en extremidades igual observaremos si hay fracturas se reducirá o se inmovilizará previa radiografía. Y a nivel del sistema nervioso central, igual fracturas o lesiones cerebrales. Entonces, más o menos este es el manejo de un paciente politraumatizado. El manejo principal, como les vuelvo a repetir, es el ABC, el déficit neurológico y el D, ¿qué significa? ¿Saben? A, B, C, D, E. Exposición del paciente, ¿no? ¿Qué significa? Es la segunda evaluación, ¿no? Exponiendo al paciente, desistiéndose y evaluando. Tendrían que hacer, por ejemplo, si ustedes están frente a un paciente con traumatismo, un niño, en la calle, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Porque hay un manejo prehospitalario y hay un manejo hospitalario. ¿Qué tendrían que hacer?
Han hecho reanimaciones. Primero ver la zona segura, porque tampoco te puedes exponer al riesgo. Está, por ejemplo, un accidente de tránsito en una vía donde corren los carros a toda velocidad, te expones y también te puedes poner el carro, ¿no? O sea, eso es lo primero, ver la zona segura que tú puedas ayudar al paciente, ¿no? ¿Qué más? Buscar ayuda, activar los sistemas de emergencia. ¿Qué más? Ahí empiezan con el BAC que les han dicho, ¿no? Primero ventilación, vía aérea y circulación. Entonces, lo primero que tendrán que hacer es preguntar al paciente, ¿no? Si está bien, si está despierto. Mientras la otra persona, y si están solos, llamar al servicio de emergencia para que pueda ser trasladado a un centro hospitalario. En el centro hospitalario recién se va a hacer todas estas maniobras de la realización. Como les vuelvo a decir, hay niños, por ejemplo, se caen de un segundo y tercer piso, no pasó nada. ¿Por qué? Porque las características de este paciente es de tener el cuerpo todavía porque ha habido noticias, por ejemplo, se pasó de un tercer piso del camarote al primer piso, ¿no? Y el niño llega totalmente caminando, ileso de todo. Otra característica importante en un niño, por ejemplo, un recién nacido, ¿hasta qué mes de vida se cierran las fontanelas? La fontanela posterior se cierra a los 6 meses aproximadamente, ¿no? La fontanela anterior se cierra a los de 1 año a 18 meses, ¿no? Entonces, esta fontanela anterior va a dar espacio a que un niño, por ejemplo, con edema tenga tardíamente vómitos y convulsiones. No, en un niño en esta edad de hasta los 18 meses, esas suturas, esas fontanelas abiertas, es la que le va a dar espacio a que este niño retarde un poco más la sintomatología de presentar convulsiones y vómitos, ¿no? Porque justamente le da espacio a estas suturas abiertas y la fontanela. Esa es otra característica que tiene un niño. ¿Preguntas, chicos? Son los parámetros importantes que ustedes tendrían que evaluar frente a un niño con traumatismo. Características físicas que rápidamente reconocerían frente a un niño politraumatizado, un niño en cuadro de un niño que está con hipotermia, un niño que está con frialdad en todo el cuerpo y taquicárdico, sí o sí manejando como un cuadro de shock. Esas son las características que pueden evaluar en un paciente, en un niño, ¿no? Preguntas. Cuarta y quinta vértebra costal. En este cuadro no se consiguen estos cambios, ¿ya? Los parámetros, ya les vuelvo a recordar. Aquí es más 2, aquí es más 1 y acá es menos 1. No se consiguen. Preguntas, bueno, si no hay preguntas, la lista